Muy buenos días a todos, ¿me escuchan bien? Sí, sí, se escucha bien. Eh, Como dice el compañero, yo soy militante de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC, partido político que surgió del Acuerdo de La Habana, del Acuerdo de Paz que intentaba o intenta todavía dar fin a un conflicto armado de más de 50 años. Y ese es el tema del que voy a hablar. El proceso de paz, el acuerdo de La Habana y la implementación del mismo. Hablar del proceso de paz no es hablar de ninguna manera de los 5 años prácticamente que duró los diálogos en La Habana, Cuba. Es hablar de las raíces del conflicto y hablar, por ejemplo, de que nosotros estuvimos 53 años en armas y de esos 53 años, más de 30, estuvimos en, en mesas de diálogos, Tlaxcala, Caracas, Casaverde, el Caguán, la zona del Caguán aquí en Colombia, y por último, La Habana, Cuba. Quiero hacer un paréntesis aquí para saludar al gobierno de Cuba, a, a los cubanos que en este momento pues tienen tantos problemas por el bloqueo unilateral e injusto que tiene Estados Unidos sobre ellos. Eh, y ellos fueron los que en uno de los países garantes, siguen como países garantes del proceso de paz. ¿Por qué se da el proceso de paz? Por digamos, por una guerra que nos declaró al pueblo colombiano, a todo el pueblo colombiano, la oligarquía, la burguesía nacional. Colombia, si bien iniciamos la guerra después del ataque a Marquetalia, del que voy a hablar más adelante, el acuerdo de paz da, da fin o intenta dar solución a unas deudas históricas que tiene el Estado y la burguesía colombiana con el pueblo. Entre ellos, por ejemplo, el punto 1 del Acuerdo de La Habana, reforma rural integral. En Colombia es casi el único país de Latinoamericana que no tuvo una reforma rural integral que le permitiera tener a los campesinos eh, tierras. En ese contexto tenemos más del 70% de las tierras en muy pocas manos, mientras el campesinado, que es el que produce más del 70% de los alimentos para Colombia, no tienen territorio, tienen unas tierras muy pequeñas, están en territorios que a pesar de que ahí han estado sus abuelos, sus tatarabuelos, pues no pertenecen a ellos. El problema de la tierra se, es causante de grandes masacres que han sucedido desde los años 30 y por eso fue el primer problema que se tocó en La Habana. La tierra nos da digamos, esa primera causa del conflicto que hubo en Colombia. Y en el Acuerdo de La Habana nosotros hablábamos de 3 temas, que era el problema de la tierra, darle tierra a los campesinos, con énfasis en las víctimas que habían sido despojadas de sus tierras. Eh, Hablábamos de los PEDETs. Los PEDETs es una manera en que unas zonas en que nosotros queríamos eh, no solo darle tierra a los campesinos, que se buscara la manera legal de darle tierra a los campesinos, al que lo trabaja realmente, sino acabar esa brecha que hay entre el campo y la ciudad y darle un buen vivir a las comunidades que están en esas ciudades. Pero en la implementación que tenemos, el Acuerdo de La Habana
quiero dejar en claro que son 6 puntos. De los 6 puntos, solo uno se refiere a nosotros, tanto a los excombatientes como a los que pertenecemos al partido FARC. Y el resto de puntos es para el pueblo colombiano. Este acuerdo fue para el pueblo colombiano. Pero estos 6 puntos tienen que ir completamente articulados. ¿Y qué está haciendo el gobierno y el Estado? Está desarticulando por completo el acuerdo de La Habana, lo está descuartizando. Cuando nosotros hablábamos de 16 PEDES, hablábamos de zonas enteras de Colombia que han sido víctimas de la violencia y del olvido estatal, y lo que hace el gobierno colombiano es municipalizar esos PEDES. ¿A qué me refiero con esto? Quienes no son de Colombia, nuestra división política es departamentos, regiones, departamentos y municipios. Entonces, en vez de ser unos PEDET para una región completa afectada por el conflicto, estos PEDET se volvieron para municipios, y al municipalizar estos PEDETs, pues rompe con el esquema de desarrollo y de buen vivir que habíamos planteados en el Acuerdo de La Habana, o sea que ya está incumpliendo el gobierno el Acuerdo de La Habana en un primer punto. Aparte, estos PEDETs están completamente desarticulados del resto del Acuerdo de La Habana, incluso de los otros 2 puntos, del punto 1, reforma rural integral. El punto 2 del Acuerdo de La Habana es participación política, una apertura democrática para construir la paz. En esto, pues hay que tener claro que era un punto muy importante, porque en Colombia tenemos un país en que no solamente la gran brecha entre unos pocos ricos y los grandes mayorías de colombianos pobres ha sido el problema, sino también la participación política. Tenemos un país que acabó a sangre y a fuego a varios partidos de oposición, como fue la Unión Nacional de Oposición 1 en los 70, o la UP, la Unión Patriótica, en los años 80, y el genocidio continuo que ha tenido el Partido Comunista Colombiano desde los años 30 en que nació hasta nuestros días. Entonces, en este punto hablábamos pues de la participación política de los partidos de oposición con todas las garantías, pero también del ejercicio de nosotros los defensores de derechos humanos, las garantías para nuestro ejercicio, nuestro accionar, y también las garantías para las comunidades que en este momento, que siempre han sido muy vulnerables en Colombia, sobre todo esa Colombia profunda que nadie conoce. Y en esas garantías pues está la garantía de la vida. Y tenemos que en este lapso de tiempo han asesinado 231 exguerrilleros de las FARC, han asesinado cerca de 1000 defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales. Continúa el genocidio étnico contra las comunidades, sobre todo contra los indígenas del Cauca. Prosigue la discriminación hacia grupos políticos como nosotros, hacia las FARC, hacia la Colombia Humana, que ayer pues estaba precisamente enterrando un compañero de la Colombia Humana que fue asesinado. Entonces, no se implementa integralmente el acuerdo, porque no se están implementando las garantías de seguridad, que muchas de ellas ni siquiera necesitan una legislación que pase por el Senado, sino que se necesita la voluntad política del gobierno para implementarla. El punto 3 es el punto que más porcentaje tiene de cumplimiento,
es fin del conflicto, y este porcentaje de cumplimiento lo tienes porque nosotros, las FARC, cumplimos cabalmente el punto 3, que se refería a la dejación de armas, al cese al fuego, pero cuando vemos la parte del gobierno, nosotros íbamos a unas zonas que se llamaron en ese momento zonas veredales transitorias de normalización, y ahora pues se llaman los ETCRs, espacios territoriales. Y en esos espacios, cuando se llegó, el gobierno estaba comprometido pues a las casas de transición, a unas circunstancias que llegábamos, digamos, en dignidad. Eso fue toda una mentira. Nosotros llegamos a construir nuestros cambuches como siempre se construyeron en el monte. Todo lo que se ha hecho en los espacios, exceptuando algunas cosas, han sido autogestión de los exguerrilleros que allí viven. Tenemos un problema de seguridad muy grande. Tenemos espacios territoriales que se tienen que trasladar de donde están. Por ejemplo, el espacio territorial Román Ruiz se trasladó de Ituango, donde habían matado a 12 excombatientes, a varios de sus familiares, recibían amenazas constantemente. Se trasladó de Ituango a una zona del Urabá antioqueño llamado Mutatá, que no es un traslado voluntario, como dijo el gobierno. Ese fue un desplazamiento forzado a los que se tuvieron que asumir esto. Entonces vemos en el punto 3, tampoco hay un cumplimiento del acuerdo. Se había hablado de unos proyectos productivos para que los excombatientes pudieran hacer su reincorporación económica. Al respecto, el 65% de los excombatientes no tienen proyectos productivos. Y esto es muy grave, y los que tienen proyectos productivos muchas veces son autogestionados. Se reunieron, hicieron un ejemplo, la cerveza La Roja fue un proyecto de excombatientes que autogestionaron ellos mismos. Entonces, pues esto es muy grave. La seguridad jurídica también es algo muy, muy grave que tenemos. Por ejemplo, se nos quiere decir que nosotros no entregamos el inventario de bienes. Nosotros entregamos el inventario de bienes, nosotros entregamos los bienes, pero al insinuar el gobierno y a darnos un plazo unilateralmente pasando sobre la CECIBI, de la que después hablaré, eso pone en riesgo nuestra seguridad jurídica, porque quieren dar quieren dar a la comunidad nacional e internacional la apariencia que nosotros no estamos cumpliendo, que nuestros jefes no están cumpliendo. Los bienes se entregaron, el Estado ha sido irresponsable en el manejo de esos bienes, muchos se están perdiendo por la irresponsabilidad del Estado. En el punto 3 también tenemos la lucha contra el paramilitarismo, que es muy importante no solamente para nosotros las FARC, sino para todo el pueblo colombiano. El fenómeno del paramilitarismo, a pesar de lo que muchos historiadores digan, es anterior al fenómeno de la insurgencia. El paramilitarismo surge en los años 30 con los que llamábamos los pájaros y los chulavitas. Y es un fenómeno que no ha terminado, y el gobierno no está interesado en terminar. Quienes amenazan los excombatientes, quienes están matando los líderes sociales en su gran mayoría, son grupos paramilitares que muchas veces conviven con el ejército colombiano y con la policía en muchas regiones del país. Tenemos en la zona del Pacífico lugares, caseríos completamente raptados por los paramilitares.
Tenemos muchos lugares en el Urabá antioqueño, en el Cauca, en el norte de Santander, raptados por los paramilitares. Tenemos, hablando de secuestro y de raptos, hace poco secuestraron 40 indígenas. ¿Y dónde está? No hay una política del gobierno que nos dé siquiera las luces de que está intentando acabar con el fenómeno paramilitar. A nosotros nos están matando, nos están masacrando. No solamente a las FARC, nos están masacrando en Colombia. Ya el compañero hablaba más o menos de esto y hablaba de las masacres que hubo. Aquí en Bogotá hubo una masacre perpetuada por la policía. Y sobre eso no se hace nada. Hay una moción de censura para el ministro dicen de defensa, yo le llamo de guerra. El cuarto punto es el punto sobre el problema de las drogas ilícitas. En este punto hubo un avance, no tanto por el gobierno, sino por las comunidades. Las comunidades desde mucho antes del acuerdo de paz están intentando sustituir cultivos. Ellos no siembran cultivos de uso ilícito porque quieran, sino porque unas circunstancias culturales y de violencia sistémica del país así los obligaron prácticamente. Y vieron en el acuerdo de paz y en su punto 4 una buena oportunidad. Nosotros dijimos en el punto 4 que los cultivos se iban a sustituir voluntariamente, cada familia se le iba a ayudar de varias formas, con proyectos productivos, con carreteras, porque generalmente son lugares a donde no se llega con facilidad. Y por eso tenía que ir el punto 4 demasiado articulado al punto 1. Entonces se comienza a cumplir el punto 4 con 99.097 familias que se acogieron voluntariamente y firmaron los acuerdos de sustitución voluntaria de cultivos, una sustitución que ha permitido erradicar voluntariamente más de 42.000 hectáreas de tierras. Pero ¿qué pasa? Llevamos 99.097 familias desde hace mucho tiempo. El gobierno frenó la sustitución voluntaria de cultivos, envió a los policías antinarcóticos a sustituir forzosamente. Ha habido desde la firma del acuerdo incluso una masacre perpetuada por la policía antinarcóticos contra los campesinos que se acogieron a esto. Entonces se firman unos acuerdos con el gobierno, no le cumplen, pero sí vienen a retirarle las matas que son el único sustento para su familia. De las 99.097 familias que están en este programa, solamente el 2% de esas familias tienen un proyecto productivo en funcionamiento. El resto de las familias están completamente olvidadas, erradicando sus tierras y sin un sustento económico para sostener sus familias. Y esto es muy preocupante, porque la erradicación voluntaria de cultivos, en este momento las familias están cumpliendo. Menos del 1% de las familias han vuelto a cultivar coca, marihuana o amaranto. ¿Le queda un minuto nada más? Sí, gracias. Entonces esto es muy digamos, muy preocupante. El otro punto
es el 5, que era con el que iba a finalizar, que es el punto de la verdad, la justicia y la reparación y la no repetición. Y este punto, en las FARC somos el único partido y el único actor del conflicto que estamos dando verdad voluntaria y colectivamente. Ningún partido político, ni el ejército ni la policía se han presentado colectivamente a dar una verdad acerca de los sucesos. Entonces yo quiero agradecer a los países, a la ONU, a muchos países que han estado respaldándonos en el acuerdo de paz. Muchas gracias a todos, también felicito a todos por sus exposiciones. Como decía la compañera, aprendimos de todos los países las cosas importantes. Me gustó mucho la explicación en particular de la compañera María Lilia y la del compañero Cristian Cambio. Sí, pues la sociología, como creo que yo creo que toda la academia debería estar comprometida, más allá del papel, más allá de los estudios, con las comunidades. Yo creo que valdría la pena en el tema de Colombia que toda la sociología y toda la academia entraran a un estudio juicioso del Acuerdo de La Habana, que es uno de los acuerdos de paz más históricos que hay en el mundo por algunas razones que pues ha sido muy diferente a la mayoría de ellos. Pero más allá del estudio del Acuerdo de La Habana, también vale la pena movilizarnos también como academia, sobre todo para los jóvenes. Ya lo decía el compañero Esteban del Ecuador, este problema de Colombia no solamente ha afectado a Colombia, ha afectado a nuestros países vecinos. En el hermano país del Ecuador mataron al camarada Raúl Reyes, violando su espacio aéreo, violando su espacio como territorio, como país. Entonces siempre ha sido un problema no tanto de las comunidades, sino un problema del Estado colombiano, un problema que se pudo haber solucionado hace mucho tiempo y se soluciona apenas hasta el 2016 y aún así nos están incumpliendo. Yo reitero el llamado tanto a los colombianos como a los suramericanos y a los latinoamericanos de apoyar el proceso de paz, de exigir la implementación integral del acuerdo, no esa paz con legalidad que es acabar con el acuerdo de paz como está firmado, pero también es condenar a Colombia y condenar otra vez a Latinoamérica a la repetición del conflicto armado, a la repetición de todas estas cosas que sufrimos. Nos están masacrando, repito, nos están masacrando, y hago un llamado, un SOS para Colombia. Nos están masacrando en Colombia y si queremos de verdad que Latinoamérica entera salga adelante, el llamado es para la academia, para la sociología, pero también para los pueblos en general, a luchar por un país de cada uno de sus países y por un mundo mejor, más igual, con otras alternativas, tanto productoras como en agroecología. Hay muchas alternativas que respetan los pueblos indígenas, que respetan el campesinado y que respetan al otro. Así piense diferente. Muchas gracias.